libro a los Romanos, capítulo 7. Versículo 7. Romanos 7, versículo 7. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. La ley no es pecado. Se pregunta el apóstol que si la ley es pecado, y él se contesta: en ninguna manera, la ley no es pecado. Pero nosotros, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, al reflejarlos, al escudriñar la ley, ahí la ley nos va a indicar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Yo, antes de ser cristiano, yo codiciaba el carro del vecino, codiciaba la casa de fulanito, codiciaba muchas cosas. No conocía la ley, no conocía la palabra. Pero cuando yo vine a Cristo y empecé a ver que la palabra dice: no codiciarás, entonces estuve en problemas. Aquí dice la palabra: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Y en los 10 mandamientos dice la palabra que no codiciarás. Vamos a los 10 mandamientos, vamos a Éxodo 20, 17. Es el 10º mandamiento, la codicia. Éxodo 20, versículo 10. Amén, hermanos. Amén, amén. Dice nuestro Señor: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso nos dice la palabra. El 10º mandamiento: no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el burro, ni el buey, en este caso ni el carro, ¿verdad? Trasladando a estos tiempos, ni el carro codiciarás. Es más, ni la muchacha que le va a hacer el quehacer a su casa vas a codiciar, porque aquí habla de siervos, de esclavos, ¿sí? Trasladado a este tiempo, bueno, la muchacha que le va a hacer quehacer, ni a la muchacha vas a codiciar. Pero eso yo antes no lo sabía. Mi ignorancia no me permitía ver que yo estaba pecando. Pero cuando vino la ley y vi la ley, dije: wow, estoy en problemas. Tantas cosas que hago en mi vida que yo no sabía que era pecado. Como por ejemplo, un ejemplo clásico: los novios. Cuando una parejita anda de novios, siempre existe el engaño de decir: vamos a tener relaciones porque nos amamos. Y si nos amamos, no hay ningún problema, porque Dios es amor. Y si Dios es amor, y si nosotros amamos, no estamos pecando, no hay ningún problema. Ese es el autoengaño.
que tenemos como jóvenes. Pero cuando vengo a la palabra y vengo a la ley y dice no fornicarás, ¿qué está pasando ahí? Yo no sabía eso, por ignorancia. Yo me autoengañaba y decía, no pasa nada, no creo que a Dios le moleste que nuestro amor perdure por siempre. Y hay que demostrarlo de esa forma. Sí hay problemas, porque no estamos en el orden del Señor. ¿Sí? Tener relaciones es lo más hermoso que puede tener el ser humano, pero en orden, en matrimonio. Para eso el Señor nos hizo también, para disfrutarnos en pareja, pero en matrimonio, no fuera de la ley. Regresemos a Romanos 7, por favor. Versículo 8 dice nuestro Señor en su palabra: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Lo prohibido es lo más deseado para la carne. ¿Qué le pasó a Eva? ¿Cuántas veces no pasó Eva por el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Y cuántas veces no limpiaron ese árbol? Porque le daban mantenimiento a Adán y Eva al huerto del Edén. ¿Cuántas veces no pasaban y tocaban ese árbol? Y no hubo codicia, no hubo ganas de comerse ese fruto. Mi Señor Dios les había dicho, no comeréis de ese fruto. De todos los demás sí, pero de ese no. Pero ¿qué pasa? Viene el tentador, viene Satanás a través de la serpiente y le hace que codicie, le hace ver que era bueno, siembra en ella la codicia. Y como dice la palabra, y vio que el árbol que el fruto era agradable a la vista. Se le hizo atractivo en ese momento porque se sembró la codicia en ella. ¿Y qué hizo? Lo tomó y comió. Y a partir de ese momento, el mundo comenzó a deteriorarse. El mundo cayó, la gente cayó, el ser humano cayó y empezó la calamidad para el ser humano. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Todo lo prohibido es lo deseado. Naturaleza humana. Si no, prohíbanle a un bebé que no agarre algo. Y vean que estoy hablando de un bebé. Prohíbanle que no agarre una sonaja. ¿Y qué va a hacer? Lo que va a querer agarrar va a ser la sonaja. Naturaleza humana. Ya lo traemos nosotros. Ya lo traemos en nuestra carne, en nuestros miembros. Todo lo prohibido es lo más deseado. Pero ¿qué nos dice Proverbios acerca de ello? Vamos a Proverbios 9, por favor. Sin perder Romanos. Proverbios 9, versículo 17. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: las aguas untadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Las aguas robadas son dulces. A la carne le es atractivo tomar algo que no es tuyo. Se encuentra alguien, un billete en la calle, y ¿qué hace luego uno? ¡Pum! Lo agarra. ¡Ay! Diosito me lo mandó. Diosito me lo mandó. No, déjalo ahí, no es tuyo. A alguien se le cayó, pero no tienes por qué agarrar. Las aguas untadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Cuando fíjense, somos mañosos los seres humanos, porque cuando
Bien que sabemos que las cosas, cuando no las hacemos bien, ¿verdad? Sabemos bien el ser humano cuando no hacemos las cosas bien, que están mal las cosas, que estamos pecando, que estamos haciendo algo indebido, y siempre que hacemos algo indebido, lo hacemos en oculto. Lo hacemos ocultándonos de todos. ¿O a poco el infiel va a estar paseándose con su amante delante de su esposa? O en la misma colonia donde vive la esposa, pues no, ¿verdad? Se la consigue muy lejos, ¿verdad? Todo lo que es pecado la gente lo hace en oculto, porque sabe en su conciencia que están haciendo mal. Aquí dice, el pan comido en oculto es sabroso. Es sabroso momentáneamente, pero tarde o temprano trae consecuencias. Dice, y no saben que ahí están los muertos. Ahí están los muertos. ¿Cuáles muertos? Espirituales. Los muertos espirituales, los que están apartados, alejados de Dios. Que sus convidados, que los que hacen lo mismo, están en la profundidad del Seo, o sea, en el infierno. ¿Sí? En el infierno. Regresemos a Romanos, por favor. Versículo 9 decía, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Yo sin la ley vivía en un tiempo. Yo antes de ser cristiano, pues vivía sin la ley, no conocía la palabra de Dios. Yo fui borracho, yo fui mentiroso, tantas cosas que no somos, ¿verdad? Cuando no conocemos a Cristo, y sin saberlo lo ofendemos, sin saberlo lo entristecemos, pero sin embargo ahí está siempre esperando, ¿verdad? Esperando a que nosotros recapacitemos, esperando que cuando venga alguien y nos predique de su Hijo, del amor de Dios a través de su Hijo, nosotros recapacitemos y nosotros lleguemos a su presencia. Pero cuando andamos en el mundial, pues hacemos cosas indebidas. Yo no sabía que el que tomara uno era pecado. Yo no lo sabía. Hasta que yo llegué a Cristo y vi, tengo que dejar de tomar, porque a Dios no le agrada, a Dios le ofende que yo tome. Ay, bueno, pero pues una no es ninguna, ni una, porque por ahí se puede meter el enemigo, ¿sí? Entonces, yo sin la ley viví en un tiempo. Yo era borracho. ¿Qué me pasaba a mí? Tomaba y al otro día me sentía mal, tanto física como moralmente, lo que llaman la cruda moral, ¿no? Por tanta tontería que hace uno cuando está en ese estado. Pero yo, como dice aquí, pero venido el mandamiento, llego a la palabra de Dios, llego a Cristo, conozco que los borrachos no le darán el reino de Dios, ¿verdad? Entonces viene ese redarguir en mi mente, en mi corazón, pero ahí, ojo, todo depende del corazón de cada uno, si lo quiere dejar o no lo quiere dejar, o lo deja a medias, o nos hacemos tontos. Pues ya le voy a bajar, ¿no? Si antes me tomaba 10, pues ahora me toma 5. No, me estoy engañando. Mi corazón todavía está a medias, no está decidido. Entonces dice aquí, yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Muerte espiritual. Muerte espiritual. ¿Sí? Aquí en Romanos 6:23 dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte, la separación de Dios.
la separación de las bendiciones, la separación de la gloria, la separación de la herencia, de todo lo que el Señor aquí nos promete. Estamos separados de eso, de su cobertura, de su protección. Pero dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También los que pecan van a tener vida eterna, pero la van a tener en otro lugar. Primero en el infierno y luego en el agua de fuego y azufre. Así es de que, ¿dónde queremos pasar nuestra vida eterna? Con Dios, ¿verdad? Con Cristo, en mi morada, que ya está a punto de terminar mi morada del Señor, porque ya viene con nosotros, ¿verdad? Voy a preparar morada, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice el Señor en su palabra. Versículo 10 de Romanos 7 dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El mismo mandamiento que me da vida, que si yo hago lo que me dice la palabra, como no la estoy obedeciendo, como no lo estoy haciendo, pues entonces a mí me produce muerte. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer, cumplir, para que haya vida espiritual en mí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Aquí en Romanos 10, versículo 5, dice la palabra del Señor: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que haga estas cosas, ¿cuáles cosas? Las de la ley. El que haga las cosas de la ley va a vivir por ellas. Pero ¿cuál es el problema? Que ningún ser humano pudo cumplir la ley. Ninguno. Ningún ser humano pudo cumplir la ley. Tuvo que venir alguien, ¿verdad? En propiciación por nosotros, para que ya no fuera por la ley, porque nadie la puede cumplir, sino para que fuera por gracia, o sea, por fe. ¿Y la fe en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Regresemos a Romanos, por favor. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. El pecado engaña, El pecado engaña. El pecado te hace ver cosas que no son, cosas irreales, cosas ficticias. El amor al dinero, por ejemplo, la codicia, la ambición, la avaricia, te engaña. Vas a ser muy rico, vas a ser poderoso, todo el mundo te va a respetar, todo el mundo te va a querer. No es cierto. Es un engaño. Porque conforme va pasando el tiempo y más quieres tener, más vacío vas a estar en tu alma, en tu vida espiritual. Porque te vas alejando más y más y más de Dios. Vas viviendo en cosas terrenales, en cosas carnales, en cosas superficiales. Y lo superficial es lo opuesto a lo espiritual. Por eso vean tantos artistas que se suicidan, tantos artistas que se frustran por tener tanto dinero, pero su vida espiritual es vacía, nula, hueca totalmente. El engaño de las riquezas, el engaño del poder, el engaño del respeto de los demás, de la acreditación de los demás. A mí qué me importa lo que la gente piense de mí, como dice Pablo. A mí lo que me importa es lo que piense Dios de mí. Y si Dios piensa bien de mí, es porque estoy haciendo las cosas bien. Y va a ser un reflejo de lo que está haciendo Dios en mí, y la gente me va a ver bien. Me va a respetar la gente, pero no es algo que a mí me preocupe ni que me quite el sueño si la gente piensa bien o mal de mí.
No sé si me explico. En consecuencia, si estoy bien con Dios, pues ante los demás pues voy a estar bien, me voy a ver bien. Versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es santa, la palabra de Dios es hermosa, la palabra de Dios es benigna, la palabra de Dios es mansa, quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué nos resistimos tanto? Si lo que quiere es de que estemos bien. Pongo el ejemplo de alguien que tomó toda su vida tomó, y todavía está joven. Bueno, ya no tanto, pero ya se ve muy cansado, muy deteriorado. Arriba de tener como 72 años. Pero es una persona que le dio rienda suelta a todo en su vida. Y ustedes lo ven y parece una persona de 80 años. Totalmente desgastado, totalmente acabado. Pecó mucho en su vida, muchos excesos. Hizo lo contrario a lo que la ley y el mandamiento nos pide que hagamos. Que no tomemos, que no andemos con mujeres, que no fumemos, que tengamos una vida ordenada. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Entonces, ¿por qué al ser humano no le gusta lo bueno? Al contrario, ¿verdad? Entre amigos se echan carreras para ver cuántas mujeres tiene cada quien, o a ver quién puede aguantar más cuando toma. Hombre, este cuate ya lleva 2 botellas y velo, todavía está de pie. Se vanaglorían entre ellos. Es increíble cómo echan carreritas a ver quién toma más y a ver quién resiste más. Le estás dando, pero con todo tu cuerpo. ¿Cuántos años quieres vivir? ¿Quieres llegar a grande, entero, pero sobre todo con el amor de Cristo, con el amor de Dios en tu corazón? La ley es buena, dice el Señor. La ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Nos libra de adicciones, nos libra de problemas, nos libra de afanes, nos libra de todas las cosas que este mundo demanda. ¿Por qué la gente no se convierte? Le gusta más lo malo, le gustan más esas cosas. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado se mostró pecado en mí, con excesos. Llevar una vida completamente impura, sin justicia de Dios, con injurias, con situaciones en contra de la palabra de Dios. Pero como aquí dice el Señor, el pecado, para mostrarse pecado, ¿sí?, en mí produjo la muerte. Yo estaba alejado de Dios. Y vean que sí se los compruebo. A cada rato yo tenía una de problemas, y no, aquí está mi mamá presente. Que les diga cuántos problemas no tuve yo en mi vida, cuántos errores no cometí, cuántas decisiones malas cometí en mi vida. Tropecé, como dice la canción,
de nuevo y con la misma piedra. Me equivocaba mucho, porque era un pecador. No tenía yo la dirección de Dios. Produjo el pecado en mí la muerte. Se mostró pecado, como dice aquí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Me confronté con lo que es lo bueno, con lo que es la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, no escudriñamos nosotros la palabra, sino la palabra a nosotros nos escudriña, nos examina cómo estamos. Si critico, aquí el Señor me dice que no critique. Si juzgo, me dice el Señor que no juzgue. Entonces, no es que yo escudriñe la palabra a mí me saca una radiografía de cómo estoy yo en mi vida. Es lo que está diciendo este versículo. El pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Porque yo, al confrontarme con la palabra de Dios, estoy diciendo, oye, pero estoy pelas, estoy mal con mi vida. Tengo que hacer lo que a Dios le agrada para vivir bien, para estar bien, para tener una conciencia limpia con el Señor. Dice aquí el Señor en su palabra, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Y en qué forma me sentía yo sucio? ¿En qué forma me sentía yo muy mal? Sobremanera pecaminoso. Sobremanera fue la ofensa que yo tuve con el Señor. Tanto lo ofendía, tanto pecaba, que fue sobremanera. Me confronté de tal manera que así me sentí completamente indigno. Que de todos modos somos indignos. De todos modos somos indignos. Cristo Jesús, nuestro Señor, nos dignifica, nos da su gracia, nos da su justicia, nos da su paz, nos da su honra, nos santifica, nos limpia, nos hace completamente diferentes a los demás. Versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. La palabra de Dios, la ley, es espiritual. Pero yo soy carnal, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Como les digo, si ustedes le dicen a ese bebé, no agarres esa sonaja ahí, no la agarres, ¿qué va a hacer? La va a agarrar. Desde bebés. Es naturaleza humana. ¿Sí? No es que los niños sean inocentes, no son inocentes. Tienen la maldad en ellos. Pero depende de nosotros cómo dirigirlos, y obviamente por la palabra de Dios. ¿Sí? A su nivel, ¿verdad? A su nivel. Pero es naturaleza humana. Son rebeldes desde chiquitos. Somos rebeldes desde pequeños, todos. Ay, no, pastor, yo me portaba bien de chiquito. No, no es cierto. Nadie. Hacíamos berrinches. A veces. Ahí se ve la naturaleza humana. ¿Sí? El problema es cuando ya crecemos, ¿verdad? Y ya empezamos a ser nocivos a la sociedad. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí hay una confrontación. La ley de Dios es espiritual, pero yo carnal, yo ser humano de carne, tengo que cumplir una ley que no es carnal, tengo que cumplir con una ley que es espiritual. Entonces, ahí hay un problema, ahí hay un choque de lo carnal con lo espiritual. No sé si me explico. ¿Sí? Si yo como ser humano tengo que cumplir una ley que se adapte a mis necesidades o a mi ser físico, yo creo que la cumpliría completamente, porque es
física esa ley. Pero como tengo que cumplir una ley que es espiritual, siendo yo carnal, entonces ahí hay un choque, una lucha. A eso le llamamos lucha espiritual. ¿Sí? Porque dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y les vuelvo a poner el ejemplo. Perdón que vuelva a hablar de lo mismo, pero es que yo lo viví. Dice el versículo, porque lo que hago no lo entiendo. No entendía yo que me iba yo de parranda, yo no entendía que me iba a tomar unas copas, yo no entendía que me iba con los cuates. Y me ponía hasta atrás. No lo entendía, pero lo hacía. Lo que hago no lo entiendo. ¿Cómo el ser dominado por el alcohol? ¿Cómo el ser dominado por la bebida? Perjudicar tu cuerpo, perjudicar tu mente, tu cerebro, tus neuronas, las afectas todo tu organismo, todo tu cuerpo lo afectas. ¿Por qué hacer algo que atenta contra tu propio cuerpo? Es como el que fuma, ¿no? El que fuma sabe que es malo y sabe que a lo mejor le va a dar cáncer, pero no le importa, él fuma. Pero si tienes menos tiempo de vida, si fumas, ¿por qué fumas? No me importa, me gusta. ¿Cómo? Haces lo que no entiendes, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Yo quiero dejar de tomar, pero no puedo, sigo tomando. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y lo aborrezco porque ya sé que al otro día me voy a sentir muy mal, físicamente y espiritualmente también. ¿Por qué lo hago entonces? Y yo me acuerdo que decía, no, ya no voy a tomar, ya. Esta fue la última. Y cada 8 días decimos lo mismo. Ya no voy a tomar, pero primero ya el viernes ya estaba yo en el antro, ¿no? Y hago lo que quise, hice el oso de mi vida, pero al otro día viene la cruda moral. Pero es que ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo quiero hacer, y se siente uno mal, porque de verdad dices, ya no lo quiero hacer, pero no puedo. Es lo que dice aquí. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, porque quiero dejar de tomar, pero no puedo. Sino lo que aborrezco, eso hago, porque ya sé que trae consecuencias y trae problemas. Y si estamos casados, mucho más problemas, por la esposa, por los hijos. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque dice la palabra que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Que tenemos que cuidar este templo, que este templo es de Dios, que somos templos vivos de Dios. Entonces, yo al confrontarme con la palabra, entonces doy testimonio de que la ley es buena, porque lo que quiere el Señor es de que yo me aleje de eso, para vivir una vida plena y una vida santa, apartado para Él. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, porque la ley es espiritual. Y lo que yo estoy haciendo es en mi carne. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En mi mente quiero yo agradarle a Dios,
mente yo tengo el deseo de agradarle a Dios, pero con mi cuerpo yo demuestro otra cosa. Con mi carne yo demuestro otra cosa. Y es la lucha espiritual que enfrenta el cristiano. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En mi carne no mora el bien. No confiemos en la carne. La carne es traicionera. De repente pasa una muchacha guapa por la calle y podemos voltear a admirarla. Pero de repente se me pueden ir los ojitos de más y ya no la estoy admirando, ya la estoy codiciando. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ya adulteré. Porque mi Señor Jesucristo nos dice que si deseamos a una mujer, ¿verdad? Estoy adulterando con ella en su corazón. Al codiciarla, al desearla, porque ya no la estoy viendo con admiración, sino con codicia. De otra manera ya la estoy viendo. Con rayos X. Ya no. Me traicionó mi carne. Porque al principio lo que yo vi, normal, tranquilo, una admiración, se convirtió en un deseo. Mi carne me traicionó. Mi Señor Jesucristo nos dice que si nuestro ojo es ocasión de tropiezo, que lo arranquemos y lo saquemos de nosotros. Porque es mejor, ¿verdad?, entrar al reino de los cielos tuerto que con los dos ojos a el infierno. Cortemos de raíz ese pecado, cortemos de raíz para que no haya consecuencias. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Por eso les digo, no hay que confiar en la carne. La carne es traicionera. Porque el querer el bien está en mí. Porque el querer el bien está en mí, en mi alma, en mi mente. Yo quiero hacer el bien, yo quiero agradarle a Dios. Pero mi carne me dice otra cosa. Mi carne me dice, haz esto. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La palabra de Dios en Gálatas 5:17 nos dice que el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. No se pueden mezclar carne y espíritu. Se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Imagínense, si así el mundo está como está, si pudiéramos tener mano ancha para hacer lo que queramos, este mundo ya hubiera desaparecido. ¿Desde cuándo? Versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Quiero agradarte, Señor, con todo mi corazón, pero la vecina del frente está muy guapa. De verdad, Señor, ¿qué hago? Entonces tenemos que arrancar de raíz eso. Y si es conveniente ya no verla, ya no la veas. Si pasa por la calle y de repente la ves, ya no la ves. ¿Qué le pasó a David? ¿Con qué empezó? ¿Con qué empezó él a pecar? Con los ojos. Estaba Betsabé bañándose, provocando, porque sabía que ahí vivía el rey, que en esa ventana estaba el rey. Y salió desnuda a bañarse. David la vio, pero no volteó, ¿verdad? Ay, perdón. No, como Roger Rabbit. Se le fueron los ojos y ahí fue donde perdió. Porque de acá, luego bajó acá. Traigan a esa mujer.
un incesto, 2 muertes. No, tremendo, tremendo. Por estar viendo de más. Primero por no obedecer, tenía que ir a la guerra, como dice la palabra. En tiempo en el que los reyes iban a la guerra, David se quedó en su casa, ¿verdad? Ahí empezó todo, no fue donde tenía que estar, pero después la vista, y no la controló, su carne lo dominó. Hubiera orado a Dios: Señor mío, ayúdame, por favor, quítame esta tentación que tengo aquí, ayúdame, Señor mío, a no hacer esto, ayúdame a no hacer aquello. Y el Señor me hubiera ayudado, pero no fue así, ¿verdad? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Concluye, dice: queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El mal está en el ser humano. El mal está en el ser humano. ¿Qué tenemos que hacer? Porque según el hombre interior, el espíritu de vida que Dios nos da, ¿verdad? El hombre interior, a eso se refiere. Me deleito en la ley de Dios. Y qué delicia es vivir, sumergirse en la palabra de Dios, cuando vivimos en el Espíritu. ¿Sí? El hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, lucha espiritual, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué dice Pablo? Miserable de mí, miserable de mí. ¿Se da cuenta Pablo, verdad? Que el ser humano es pecador por naturaleza y somos miserables cuando no estamos en Cristo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos libra? Cristo Jesús nuestro Señor nos libra. Vean la trascendencia, vean el amor de Dios reflejado en Jesucristo, para que el ser humano esté bien, para que el ser humano sea redimido, para que el ser humano deje el pecado y viva una vida plena, una vida sin vicios, una vida sin engaños, una vida sin mentiras, sin hipocresías, sin caretas, sin máscaras. Esa es la vida que nos ofrece el Señor, plena. A veces el ser humano tiene no solo una, varias caretas en su vida. Quiere aparentar lo que no es para agradar, para agradar. Se inventa cada historia de cachirulo, ¿verdad? La gente, para querer estar a la altura, para no quedarse atrás. Y tiene careta tras careta tras careta, y ya no sabe quién es. Perdió su identidad. Qué triste que el ser humano pierda su identidad y no sepa quién es. En el Señor somos libres de esas cosas. En el Señor somos libres de todo eso. Somos auténticos, hermanos. Somos auténticos. Vivimos en transparencia. No ocultamos nada. Él nos libra de todas esas cosas. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo Jesús nuestro Señor nos diga. Y nos hace libres, nos hace depender totalmente de Él, viviendo con transparencia, viviendo en libertad. Y cuando hay libertad, hay paz,
hay gozo. Y eso es una bendición. Eso es una bendición. ¿Sabían que el reino de Dios ya vive en nosotros? Amén. El reino de Dios ya está en nosotros. Ya vive en nosotros, espiritualmente. Obtendremos, como el Señor nos dice, su reino físicamente. Pero ya el ser humano, cuando recibe a Cristo como su Señor y Salvador, ya está viviendo ya el reino de Dios. Porque el reino de Dios, como dice Romanos 14, es justicia, paz y gozo. Justicia porque Dios ya lo justificó. Paz y gozo porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y el amor de Dios ya está en nosotros. Vamos a Romanos 14, por favor. Versículo 17. Ya estamos viviendo el reino de Dios. Ya lo estamos viviendo. Dice el Señor en su palabra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué quiere decir eso? El reino de Dios no es religión. Porque refiriéndose a comida y bebida, era lo que los judíos practicaban como religión. La comida, la bebida, la comida kosher que come el judío, es parte de su religiosidad, de su religión. Y aquí nos dice la palabra que el reino de Dios no es comida ni bebida, no es religión, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. ¿Se imaginan? Ya estamos viviendo el reino de Dios. Cuando vivas en esa paz y en ese gozo, es que el reino de Dios ya está viviendo en ti. Nos va a dar el Señor su reino, efectivamente, pero el reino de Dios en el Espíritu Santo ya está viviendo en nosotros. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ya estamos practicando el reino de Dios. Todavía no lo obtenemos tangiblemente, pero en nuestro espíritu ya lo vivimos. Y si esto que vivimos es hermoso, imagínense cuando estemos separados ya de este cuerpo de carne. Va a ser maravilloso. Va a ser algo sublime. Algo que de verdad no tenemos ni el alcance suficiente para determinar lo que se nos viene. Pero se nos vienen cosas maravillosas, cosas hermosas. Para terminar, en Romanos 7, 24, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y todos los días debemos de darle gracias al Señor. Gracias, Señor Dios Santísimo, porque viniste a mi vida y te entregaste por mis pecados. Gracias te doy porque vivo el reino de tu Padre Celestial en mi vida. Gracias te doy, Señor mío, porque me das gozo y paz a mi alma. Gracias te doy porque me libraste de tantas cosas. Me quitaste de tantos vicios y problemas y situaciones, prejuicios, superficialidades, tantas cosas que nos quita el Señor cuando vivimos en Él. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Con mi mente sirvo a la ley de Dios. Pero hagamos, hermanos, que el Espíritu Santo que mora en nosotros domine este cuerpo de muerte. Que el Espíritu Santo gobierne mis miembros,
gobierne mi carne, gobierne mi mente, gobierne mi corazón, gobierne mi alma, para que seamos sometidos a su voluntad. Y no que la carne gobierne nuestro cuerpo. Echemos mano del Espíritu Santo. Para eso nos lo dio el Señor. Para eso nos lo dio. Para inhibir a la carne. Para que gobierne mi carne, para que gobierne mi mente, para que gobierne mi alma. Y así vivir una vida plena en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Amén.